Laura Molina Cruz, gerente de recursos humanos. Somos una industria de dispositivos médicos, contamos con 250 colaboradores, 7 gerencias a cargo de la administración. ¿Cuáles eran los retos específicos, o sea, ese cuello de botella que frenaba el crecimiento de la organización antes de implementar un proceso como este, como Senda? Pues fue básicamente integrar a las gerencias, entender que como equipo somos uno y que el objetivo de uno es el objetivo de todos y que eso es lo que nos iba a llevar a conseguir todo lo que la compañía esperaba. ¿Okay? ¿Y qué otros modelos, consultorías o metodologías había intentado en el pasado? ¿Y por qué con Senda sí se pudo avanzar, resolver de raíz en lo que otros? Pues mira, en mis otras experiencias se han intentado muchas metodologías tipo entrenamientos, capacitaciones, temas de liderazgo, pero creo que con Senda lo logramos porque empezamos desde lo básico, que es conocer a las personas, que eso no lo habíamos hecho antes. ¿En qué momento de esa fase de autoconocimiento y de autoconciencia se dio cuenta que los propios rasgos de las personas, de la personalidad, estaban limitando la evolución del equipo? Pues básicamente el no conocernos como compañeros de trabajo, como personal a cargo de la organización, no nos permitía comunicarnos efectivamente. El no conocer yo cuáles eran las fortalezas y las debilidades de mi compañero y conocer las mías propias, que es todavía más importante, me limitaba a tener comunicaciones efectivas en muchas ocasiones. Como profesionales entendemos esa parte importante de la comunicación, pero realmente no nos conocíamos como seres humanos, como personas más allá del entorno profesional y eso nos limitaba. Y ahora vemos con qué vidrio, ¿no? De qué Es, color está viendo cada es quien. otra cosa, es totalmente diferente porque cuando yo me dirijo a un compañero, ya yo sé cómo es realmente, ya yo sé qué le parece, qué le gusta, qué no le gusta, qué es bueno, qué no es bueno, ya yo sé cómo llegar y esta persona también sabe cómo tratarme a mí. Ya entendemos muchas de las habilidades que tenemos y muchas de las limitaciones y sobre todo podemos comunicarnos efectivamente, ¿Mm? con mucho respeto ante todo, Esa ayuda mucho la empatía y el respeto, ¿verdad? completamente. Respecto al clima laboral, ¿cuál ha sido la reacción del equipo para adoptar estas formas de trabajo basándose en la comunicación, en la socialización y sobre todo en el autoconcepto que tiene cada quien? Mejoró mucho el clima laboral. Vamos a ver, desde donde nosotros estamos tomamos decisiones y esas decisiones todos tenemos que estar de acuerdo. Puede ser que algunas no nos gusten o no nos parezcan, pero entendemos la naturaleza de dónde vienen, entendemos la naturaleza del negocio y esto nos ha permitido que el clima sea más ameno, que podamos discutir temas que antes no discutíamos, que podamos conversar sobre situaciones que antes tal vez se manejaban solo entre 2 o 3 porque no se podían saber. Entonces hemos entrado en un clima de confianza y si nosotros reflejamos eso a través de toda la organización también va a actuar así. Entendemos que somos las cabezas y que lo que nosotros hagamos repercute mucho en el sentido de pertenencia de la organización, en la comunicación, en cómo la gente interpreta las cosas, en cómo hacemos las cosas. Entonces, de verdad que ha sido un cambio. Hoy por hoy nosotros podemos decir que tenemos un muy buen equipo, que nos comunicamos, que respetamos nuestras diferencias, que trabajamos sobre ellas, que sabemos cada uno de nosotros hacia dónde necesita trabajar o qué necesita mejorar, qué necesita empoderar, qué necesita reforzar. Lo tenemos más claro hoy. No significa que el proceso ha terminado, creo que debemos seguirlo, pero estamos mucho mejor que cuando empezamos. Sin duda, el conocerse mejor, o sea, la gente cuando se abre y permite que los otros le conozcan, genera más Claro, confianza. claro, usted fue parte del proceso y usted sabe que nos abrimos mucho a cosas que tal vez antes no habríamos sido capaces de decirle a nuestros compañeros, a explorar un poco nuestra parte personal, lo que nos duele, lo que no, lo que es sensible para nosotros y tal vez antes de este proceso no nos atreveríamos a contarlo, a decirlo y a abrirnos tanto para que nos conozcan, ¿verdad? Entonces esto fue muy, muy importante en el proceso.
¿Cómo cuantificaría el beneficio para la empresa de este proceso en términos tal vez de retorno de la inversión, tiempo recuperado, por ejemplo, en resolución de conflictos, rotación, rentabilidad de la empresa? O sea, ¿hay algún indicador que... Yo creo que el mejor indicador es que podemos tomar decisiones más rápido, podemos tomar decisiones en equipo y el retorno es que nuestras reuniones son más efectivas. Antes nuestras reuniones eran horas y caminábamos por muchos lados sin llegar a una decisión. Ahora nuestras reuniones son efectivas, terminamos antes de que el tiempo de la reunión esté y tomamos decisiones rápidas, pensadas. Algunas veces pues tienen que durarse un poquito más porque depende del tema, pero nuestras decisiones son más fundamentadas en todo lo que se puede analizar y más efectivas y más rápidas, como dije. ¿Qué le diría usted a un dueño de un negocio, a un gerente de recursos humanos, alguien encargado del desarrollo del talento, que se sienta escéptico sobre este tipo de métodos de liderazgo consciente? Si realmente puede funcionar para él. Yo le diría que lo intente, yo le diría que vale la pena desde la experiencia vivida y a veces sí, es cierto, como gerentes de recursos humanos a veces somos muy escépticos a creer que estas cosas funcionan, pero realmente cuando usted hace la primera parte usted se da cuenta que funciona. Cuando usted empieza a trabajar con la gente y cuando la gente empieza a comentar sobre la sesión y empieza a hacer comentarios positivos y empieza a decir, mira, yo no sabía esto de tal persona, o mira, yo no sabía esto de mí, mira, ahora entiendo por qué actúo de esta forma, ahora entiendo por qué soy así, ahora entiendo por qué decido así, o ahora entiendo inclusive por qué tal vez mi relación con mi compañero no era tan buena. Resulta que estamos en el mismo cuadrante, resulta que pensamos muy parecido o pensamos muy diferente y por eso nuestra relación se frenaba un poquito, pero ahora lo entendemos y eso nos hace trabajar en equipos, nos hace dar resultados y nos hace entender cómo debemos hacerlo. ¿Cuál siente que sería el riesgo para una empresa del sector de los medical devices si decide no implementar estas mejoras de liderazgo transformacional? No tener un equipo comprometido, no tener un equipo que se conoce y yo creo que eso es sumamente importante para poder liderar. Si solo tenés un grupo de gente que se reúne a tomar decisiones, no estás liderando, no estás teniendo gente que toma decisiones basadas en información, basados en que nos conocemos, basados en saber que entre todos somos un equipo, realmente un equipo, y que podemos como tal, a partir de las ideas de cada uno, resolver situaciones. Si usted no toma este riesgo, solo va a tener gente trabajando junta, pero nunca va a tener un equipo de trabajo.